Buenos días para todos. Primero que todo, pedir excusas por no haber podido enviar el video antes, pero por cuestiones de trabajo no fue posible. Pero pues acá vamos a empezar. Entonces, habíamos quedado en la parte del registro, ¿sí? Donde habíamos validado si los usuarios estaban registrados o no, ¿sí? Entonces, y si no estaban registrados en la base de datos, pues obviamente que proporcionar ahí si era un registro. Entonces lo que vamos a ver en estos momentos es la validación. Entonces vamos a validar el tipo de usuario para poder ingresar al sistema. Entonces recuerden que tenemos dos tipos de usuarios, un tipo de usuario administrador que es un único y los tipos de usuario estándar. ¿Sí? Entonces para ello vamos a crear un nuevo archivo que en este caso yo lo llamé validar. ¿Sí? Y vamos a dejar lo siguiente. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar una sesión, ¿cierto? Entonces con el session start iniciamos una sesión. Entonces lo posterior que vamos a hacer es requerir la conexión a la base de datos. Sí, por eso le llamamos y decimos requiero InfoDB. ¿Qué es InfoDB? La conexión hacia la base de datos donde establecemos todos los parámetros. Posteriormente capturamos las variables, ¿cierto? Creamos dos variables que guarden los campos del formulario. ¿Cuál formulario? Este pequeño formulario. Este formulario de dos campos, entonces el del usuario y el de la contraseña. ¿Sí? Entonces acá user y pass. Estos son los nombres tal cual como vienen desde el index. Revisemos. Entonces desde el index viene user y pass. Listo. Entonces ya los capturamos y los guardamos en una variable que le dimos el mismo nombre. Posteriormente, ¿qué hacemos? Pues vamos a realizar una consulta a la base de datos. ¿Sí? ¿Para qué vamos a realizar esa consulta? Pues vamos a realizar esa consulta para saber si existe. Entonces, declaramos una variable que me guarde esa consulta. Vamos a darle un parámetro que es MySQL, ¿cierto? Esta variable dbConnection es lo que viene desde InfoDB. Le decimos que seleccione toda la base de datos usuarios cuando usuario, el campo usuario de la base de datos, sea igual a lo que llegue en la variable user. Entonces hacemos una pregunta. Preguntamos y decimos, declaramos una nueva variable que me va a guardar la asociación de esa consulta. ¿Sí? Vamos a asociar. Entonces eso para poder asociar los campos. Y valores. ¿Sí? Entonces, ¿de quién me va a asociar esa consulta? Pues obviamente desde la consulta que tenemos acá. ¿Quién está guardando la consulta? Pues simplemente si usuario es igual a usuarios, ¿cierto? Entonces, después de que hacemos esa consulta, sí, entonces hacemos igual, volvemos a preguntar. El pass,
¿cierto? Lo que guarde el campo pass es igual a la consulta de la asociación en su campo passadmin. ¿Qué quiere decir? Que si lo que llega en el campo en el campo pass es igual a lo que está en el campo passadmin. Si sí, entonces quiere decir que es un usuario administrador, ¿cierto? Es un usuario administrador. Después le decimos que la sesión hágala igual al ID igual com al ID para comprobar y validar si son iguales. Entonces, si el ID es igual a lo que está en el ID, pues déjelo pasar. Ese ID lo tengo yo. No sé si ustedes hayan creado dentro de la base de datos ese campo. Si no, no hay problema. Y valido y hago igual. La sesión del usuario, ¿cierto? ¿Es igual a lo que hay en el campo usuario? Sí. ¿Y el tipo de usuario? ¿El tipo de usuario es igual a lo que está en la asociación? Sí. Entonces, si esos parámetros y esos valores son iguales, simplemente lo que digo es un hecho, y le digo bienvenido administrador y posteriormente lo localizo y le digo que me va a llevar a un archivo que se llame administrador.php. Cierro la consulta del if, cierro la consulta del if. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Copio esto nuevamente y lo pego. Y lo único que voy a hacer son cambiar valores. ¿Sí? Entonces acá yo le voy a decir consulta 2. Entonces, ¿qué va a hacer la consulta 2? Nuevamente va a consultar a la base de datos, ¿cierto? Va a seleccionar cuando usuario sea igual a lo que llegue por usuario. Y voy a hacer una consulta, voy a hacer una comparación 2, ¿cierto? Y le digo MySQL fecha asocian a la consulta 2. ¿Sí? Entonces, nuevamente lo mismo, lo único que le estoy cambiando son parámetros. Y pregunto, if pass, o sea, lo que llegue en la variable pass es igual a la asociación en el campo pass1, ¿cierto? Entonces ya no lo comparo con el passadmin, sino con el pass1 para validar si el tipo de usuario es igual a 2. Entonces, y nuevamente las mismas variables, comparo, el tipo de usuario es igual a 2, si es igual a 2, pues listo. Entonces le digo sí, bienvenido. ¿No? Y lo envío a una página que se llama pa.2, ¿cierto? Entonces ese me va a llevar a una dirección diferente. ¿Qué pasa si no? Entonces, si no, la contraseña es incorrecta y le estoy diciendo que me deje en el mismo index, ¿cierto? Eso es si no de la primera consulta. Y si no, ¿cierto? Entonces le digo, este usuario no está registrado en el sistema. Y le digo que me localice en la primera página. Y así finalizo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues validar si los usuarios ingresan al sistema o no. Entonces vamos a validar con un usuario estándar. Vamos a ingresar aquí a la base de datos. Esperemos, buscamos la base de datos. Examinamos. Vamos a ver qué campos tiene registrados. Vamos a ingresar como usuario estándar. Entonces le voy a decir, usuario estándar es JA y la clave es del 1 al 3. J, J2 creo que es J2 y la clave es del 1, 2 y 3. Login. Listo.
Entonces cuando le ingrese un usuario estándar va a aparecer lo siguiente. Estos campos, ¿cierto? Donde muestre una intranet corporativa. Y aquí me va a mostrar no las dependencias, ¿cierto? Sino las facultades. Entonces acá colocan facultad de educación, facultad de ingeniería, facultad de economía, ¿cierto? Y van a colocar una descripción de cada una de ellas, de los programas que manejan, los técnicos, los profesionales en cada uno de ellos. Y aquí lo único que van a hacer es un cuadro donde me van a imprimir qué usuario está trabajando y listo. Van a hacer cerrar sesión. Solamente acá que me diga el perfil del usuario, qué perfil de usuario está. Y abajo, pues lo dejo a criterio de agregación de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces acá abajo, si quieren colocarle más, lo pueden hacer y lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. ¿Listo? Esa sería la parte por el lado del usuario estándar. ¿Qué van a hacer cuando ingresen el usuario administrativo? Pues vamos a ingresar con un usuario administrativo que se llama ALX94 y la clave es del 1 al 9. 94 y la clave es del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bienvenido administrador y me va a llevar acá. Entonces me va a llevar a una página admin.administrador.php. Como no la tengo en esos momentos, pues obviamente no está disponible. Pero ¿qué es la tarea y qué es lo que van a hacer ustedes? Cuando ingresen como administrador, lo que van a hacer ustedes es que me van a pintar dentro de esta el listado de todos y cada uno de los usuarios que están en la base de datos con todos los campos, ¿sí? Con todos los campos. Entonces van a crear una acción, ¿cierto? Donde me van a imprimir en este archivo, en esta extensión, todos y cada uno de los usuarios que estén dentro de la base de datos, ¿cierto? Por el momento es eso lo que tienen que hacer. Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir y me pueden preguntar. ¿Listo? Entonces, espero que haya sido de ayuda, ¿cierto? La realización de este pequeño código que pues obviamente nos va a servir y nos va a ayudar. Cualquier duda, inquietud, me escriben al teléfono, al WhatsApp o me escriben por email, como deseen, para el desarrollo de esta actividad que es muy sencilla. Y así damos por finalizado este aspecto. Entonces, espero que pues que no tengan fallas y si las tienen, nuevamente repito, me pueden escribir. Entonces, muchas gracias, feliz día y disculpen la demora por subir el vídeo.